buenas a todos. Gracias por asistir a este webinar en el que hablaremos de la membrana de colágeno en patologías corneales. Y qué mejor para presentarlo que la doctora Sandra Acevedo, médica veterinaria especialista en pequeñas especies, magíster en oftalmología veterinaria, magíster en ciencias animales, miembro fundador Secovet, directora médica de Ocularvet Medellín. Además es una de las personas que más experiencia tiene con el producto, ya desde 2019. Y bueno, antes de dar paso, quería comentaros que vamos a dejar las preguntas para el final, podéis escribir todas las preguntas y al final vamos mirándolas, ya que durante el webinar se pueden ir solucionando algunas. Ya sin más doy paso a la doctora Sandra Acevedo. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y saludos muy especiales para todos los que nos están escuchando y viendo en esta conferencia. Para mí es un verdadero placer hablar siempre de oftalmología. En el caso de hoy vamos a hablar acerca de la membrana de colágeno tipo 1 bovino. Vamos a contar un poco acerca de la experiencia que yo he tenido con este tipo de membranas. Me van a regalar un momento, por favor. Organizo acá la presentación, 2 minuticos, para que podamos comenzar. Vamos a dejar, como dijo Daniel, las preguntas para el final, ya que muchas de ellas se pueden ir dando respuesta en el transcurso de la conferencia. Sin embargo, vayan tomando nota para que no se les olvide las preguntas o inquietudes que tengan. Un saludo muy especial para todos los que están conectados. Veo algunos de Colombia, otros de España, entonces para mí es muy gratificante hablarles un poquitico sobre esta experiencia que he tenido con estas membranas que yo sé que muchos ya han utilizado y qué mejor manera de aprender sobre la práctica y sobre lo que hacemos cada día en nuestras clínicas veterinarias con las urgencias y los pacientes que van llegando a nuestras clínicas y a nuestros quirófanos. Sin más preámbulos, comencemos entonces. Permítame. A nuestras clínicas todos los días llegan pacientes con perforaciones corneales complejas y otras no tan complejas. En este caso, estamos visualizando un paciente que llega con una perforación corneal bastante profunda, con un estafiloma severo, y son pacientes en los cuales no solamente queremos conservar la anatomía ocular, sino también su funcionalidad. Otros pacientes nos llegan a consulta con este tipo de úlceras que, si bien aún no se han perforado, son úlceras que son estromales profundas, que ya hay un grado de contaminación, úlceras que denominamos en milting o colagenasas positivas, porque ya hay un derretimiento de esa córnea por una contaminación secundaria a pseudomonas. Pacientes que nos llegan a consulta con carcinomas corneales, donde el eje visual se ve afectado, donde queremos hacer una queratectomía intermedia o profunda, como en este caso, y donde el defecto corneal que nos queda es amplio, y es donde ocurre el interrogante o la inquietud. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cubrir ese defecto corneal? ¿Cómo vamos a generar una reepitelización adecuada, pero que la transparencia corneal no se vea afectada? Y no hablemos solamente de los caninos y no hablemos solamente de los felinos. Pues yo también trabajo con equinos y en algunas ocasiones con animales no convencionales. Y sí que en los equinos tenemos este tipo de problemas porque son pacientes que, por su comportamiento, en el caso de Colombia, tenemos los criollos colombianos donde no todos son tan fáciles de manejar como otro tipo de razas, y son pacientes que fácilmente se pueden golpear los ojos, generando traumas oculares tan severos como estos. Entonces nos llegan a la urgencia con un 50% de la córnea perforada, con un estafiloma, donde es importante recuperar ese globo ocular, pero también recuperar su funcionalidad, su transparencia, su eje visual, para que estos pacientes se puedan volver a montar y no tengan problemas de comportamiento por una ceguera.
Pero es que no solamente son las urgencias, no solamente son las perforaciones oculares, también tenemos pacientes, como vimos anteriormente, que nos llegan con carcinomas corneales, pero también aquellos que llegan con quistes de inclusión o con abscesos intrastromales, donde es necesario hacer una queratectomía profunda o intermedia, generando un defecto corneal que, si bien en algunos casos ustedes pueden corregirlo con un colgajo pediculado o con una plastia, pues va a ser evidente que va a quedar con un tejido de granulación exuberante, con una opacidad mayor. Entonces, así no tengamos una perforación, queremos que el proceso de repitelización sea lo más prolijo continuo, lo más prolijo posible, que sea continuo para que no se vaya a afectar ese eje visual. ¿Y qué tal de estos secuestros corneales, que son bastante frecuentes en los persas, en los himalayos, donde esos felinos nos llegan con un secuestro corneal, que hay veces puede ser intermedio, otras veces puede ser profundo, y que incluso debajo de ellos se genera un grado de vascularización tal donde estamos obligados a hacer un tipo de cirugía donde no se genere un simbléfaro, que es una adherencia de esa conjuntiva bastante frecuente en los felinos, donde la cicatrización se dé de manera adecuada y que no se afecte la transparencia corneal, porque es que recordemos que es que la córnea es una de esas primeras medios de refracción, debe ser completamente transparente. Debe ser transparente como un espejo, no tiene por qué tener vascularización, no tiene por qué tener detritos inflamatorios, no tiene por qué tener opacidades, porque si ese primer medio de refracción está opaco, pues la visión se va a ver afectada y dependiendo de esa opacidad puede ser en menor o mayor medida. Incluso en algunos casos esa opacidad puede ser tan severa que pueda afectar todo el eje visual. Y en los felinos se pueden generar simbléfaros o se pueden generar estos grados de vascularización profunda donde ni siquiera alcanzamos a ver la pupila por más que la dilatemos porque esos vasos están tan profundos que no permiten una buena visualización. O si bien el paciente es visual, puede quedar con un tejido de granulación exuberante que le puede generar molestias, con una vascularización que puede favorecer la migración de células inflamatorias y llevar a una opacidad mayor más adelante con leucomas densos, y en el caso de los braquicefálicos tenemos que tener mucho cuidado después de este tipo de perforaciones o de procedimientos porque ellos tienden a tener una predisposición a esa queratitis pigmentaria, y más en el caso del Chicxulub, en el caso del PU, que ya viene con una pigmentación a nivel de la esclera que se puede exacerbar en estos cuadros inflamatorios y generar también tejidos de granulación exuberantes, como en este caso, afectando todo el espesor de la córnea, generando edemas corneales difusos o densos, cicatrices o leucomas densos, vascularizaciones superficiales o profundas que terminan afectando el eje visual. Entonces, ¿qué opciones tenemos ante estos pacientes que llegan a nuestras clínicas con una urgencia? Con un desematocele, donde esa membrana de semen está expuesta y literal el paciente, si es un braquicefálico, estornuda y se perfora el ojo o hace un movimiento brusco de la cabeza y se perfora, o aquellos pacientes que ya llegan perforados, o aquellos pacientes en los cuales hacemos una queratectomía profunda para quitar un carcinoma, para quitar un quiste de inclusión, para quitar un secuestro corneal. Entonces, ¿qué opciones tenemos para cubrir estos defectos corneales donde ya hay perforaciones, que se genere una repitelización adecuada, que se genere un cierre de esa perforación, pero que esa transparencia corneal se vea afectada en lo mínimo posible y que, si bien corregimos ese defecto, nuestro paciente también sea visual y no se pierda su transparencia corneal? Van a ver que aquí nuestra palabra favorita va a ser la transparencia corneal, porque es que es importante. Vuelvo y hablo de funcionalidad y mantener en buenas condiciones ese globo ocular. Ahí es donde entramos con estas opciones que AJL nos ha brindado, que es la membrana de colágeno bovino tipo 1. Es una membrana que es segura utilizarla, lo hablo por mi experiencia desde el 2019, son procesadas de una manera segura. Nunca en todos estos años, les estoy hablando desde mi experiencia y desde mi verdad, he tenido ninguna reacción inflamatoria exacerbada, no he tenido rechazo de la membrana. Esta membrana hace que las fibras de colágeno se organicen
valga la redundancia, de una manera más organizada y más prolija para que tengan un entorno óptimo para que las células nuevas y los queratocitos tengan una mejor adhesión, un mejor crecimiento y una mejor diferenciación celular, que es lo que buscamos para que no nos queden esos leucomas densos. Aparte de eso, lo más importante en todos estos pacientes que llegan con esos orificios, con esas perforaciones, es generar un piso tectónico adecuado que me permita que no haya filtración de ese humor acuoso, que haya diferenciación de esos queratocitos, que haya una adecuada repitelización sin estar yo intranquila que el paciente no vaya a cicatrizar de manera adecuada o que vayamos a tener alteraciones en el proceso de filtración cuando tenemos esos orificios tan grandes. Aquí en esta imagen estamos viendo una perforación ocular. Aquí se ve cómo el paciente tiene alrededor una úlcera estromal profunda, pero aquí ya se perforó. Al test de Seidel que vamos a ver más adelante es positivo, hay una pérdida de humor acuoso, así como se pierde humor acuoso, también pueden entrar agentes bacterianos, entonces esto es una urgencia oftalmológica, tenemos que evitar que se dé una atalamia, un colapso de esa cámara, una endoftalmitis. Ya vamos a profundizar en cuándo y cómo utilizar esa membrana específicamente y sus características, pero quiero que vean acá como una introducción, cómo al colocar esa membrana en manera de injerto y colocándola a la córnea con unos puntos simples, en este caso los pusimos con ácido poliglicólico 8,0, ya más adelante vamos a ver las opciones de suturas y a las 2 semanas si bien hay un tejido cicatrizal con vascularización, ya no hay una perforación y a los 25 días, ¿qué tenemos? Un leucoma, una cicatriz simple, que si bien quedó cicatriz, el eje visual no está comprometido del todo, el paciente es visual y ya luego este leucoma o esta cicatriz podemos aclararla con otro tipo de coayudantes que vamos a ver más adelante. Pero no solamente corregimos el defecto corneal, sino que también generamos una cicatriz mucho más prolija y mucho más uniforme que utilizando, por ejemplo, un colgajo pediculado, que no está mal, pero nos va a generar mayor cicatrización, como en otros casos. Esta membrana de colágeno tipo 1 bovino tiene dos superficies y debajo del microscopio o debajo de la lupa de magnificación van a poder diferenciarlos de una manera adecuada. Van a ver que un lado es plano y que el otro lado es irregular o es rugoso. Tiene como unos punticos, como unos acolchaditos. Si bien ustedes pueden utilizar la membrana por cualquiera de los dos, van a tener presente que la zona rugosa de la membrana pueden utilizarla en contacto con la córnea, como les voy a mostrar ahorita en algunos pacientes, cuando hay perforación. Entonces, la parte rugosa me va a generar un piso tectónico más denso cuando los orificios o las perforaciones que tengo son mucho más amplias, porque va a ser un piso tectónico denso. En esos casos, la parte rugosa va a quedar en contacto con la córnea. Pero si yo lo que tengo es un quiste de inclusión, un carcinoma corneal, un secuestro corneal, y lo que voy a hacer es una queratectomía intermedia, donde no hay perforación, donde no hay escape de humor acuoso y todavía tengo fibras de colágeno del estroma, la parte lisa la voy a colocar sobre la córnea. De esta manera, los queratocitos me van a crecer por debajo de este injerto y vamos a tener una vascularización un poco menos densa. Pero vuelvo y repito, independientemente del caso, usted puede utilizar la membrana por un lado o por otro. Yo les estoy compartiendo mi experiencia porque como llevo tanto tiempo utilizándola, sé que al colocar la zona rugosa en estos pacientes que tienen defectos corneales, la poder utilizar esta membrana de una manera mucho más eficiente. Vea, por ejemplo, este paciente que llegó a consulta con una perforación ocular, la cual llevaba apenas 2 horas.
Aquí está la perforación, ya les voy a mostrar el video. El paciente tenía un ifema completo asociado al trauma ocular que tuvo. Y vamos a ver con detenimiento estos dos videos en los cuales estoy haciendo levantamiento de la capa de fibrina que está taponando parcialmente la perforación y en ese acúmulo fibrinoide lo estoy moviendo para poder meter mi cánula y por ese mismo orificio hacer un lavado intracamaral, extraer toda esa hemorragia que tiene. Si bien podría hacerlo por una paracentesis adicional, el lavado de la cámara, y además cámara pues ya tenía un orificio que estaba activo, además quería saber la profundidad para saber si debería colocar uno o dos injertos de membrana, que eso también lo vamos a ver más adelante porque podemos colocar injertos multilamelares o dobles dependiendo del paciente y dependiendo de la lesión. Entonces miren qué bonito, este paciente que nos llegó así, acá, este paciente que tiene una perforación ocular, después de lavar, me di cuenta del tamaño real de la perforación, del daño estromal que tenía, del daño o la exposición que tenía del globo ocular. ¿Para qué? Para poder cortar el tamaño adecuado del injerto que voy a utilizar. Porque les voy a dar un tic que espero que les sirva muy a pesar de AJL, y es que estas membranas tienen una medida de 2 por 2 centímetros. Pero resulta que cuando yo no trabajo con equinos, sino con pequeñas especies, ya les voy a mostrar más adelante, yo puedo cortar esa membrana con punch de 5, de 8, de 10 milímetros. Y una sola membrana, sabiéndola utilizar, eso sí, con las medidas de asepsia adecuadas, me puede servir hasta para 4 pacientes. Entonces yo aquí corté mi membrana, verifiqué el tamaño de la lesión, coloqué la parte rugosa sobre el defecto corneal y ya luego lo suturé alrededor de la lesión, más o menos a 2 o a 3 milímetros de córnea sana. Y ese es el tic número 2 que deben tener presente, perdón, el 3. Entonces, el primero es que la membrana tiene una zona rugosa y una plana, ¿cierto? Que la rugosa lo ideal es utilizarla cuando tenemos perforaciones y que la plana cuando tenemos cuando hacemos queratectomías intermedias. Pero que independientemente de eso, usted puede utilizar esa membrana con cualquiera de los dos lados. Pero es un tic que deben tener presente porque nos ha ido bien con eso. El tip número 2 es que dependiendo de la lesión, usted puede cortar la membrana en diferentes pedacitos. Ya les voy a mostrar cómo, con las medidas de asepsia para que le dure para más paciente. El tip número 3, para que esa membrana no se reabsorba antes de tiempo, para evitar que se suelte, igual con los movimientos palpebrales, usted debe colocar esa membrana entre 2 y 3 milímetros de la córnea sana. Usted no puede pegar esa membrana donde tiene la córnea adelgazada, donde tiene la córnea en milting. ¿Por qué? Porque va a haber desidencia de esos puntos. Y eso también pasa con las úlceras corneales en milting o colagenasas positivas. Con esas úlceras en milting o colagenasas positivas, usted debe hacer primero un cross-linking para ayudar a evitar que toda esa licuefacción de la córnea o todas esas bacterias vayan a degradar esa membrana. ¿Se puede utilizar la membrana en úlceras en milting o colagenasa positiva? Sí, pero haga primero el cross-linking porque sea esta membrana o cualquier otro tipo de membrana, se va a degradar antes de tiempo. Bueno, entonces, ya saben que las dos lados de la membrana se pueden usar indistintamente. Sin embargo, vuelvo y repito, cuando la perforación es amplia, vamos a utilizar la zona rugosa o acolchadita en contacto con la córnea. ¿Por qué? Nos va a favorecer mucho más la adhesión, la diferenciación, la migración de esas células epiteliales. Van a hacer que haya una mejor fijación de esos hemiesmosomas que van a permitir que se dé una adhesión firme al estroma y que el proceso de recuperación del grosor corneal sea mucho más rápido y mucho más prolijo. AJL tiene dos tipos de membrana. Esta es la presentación en que viene. Miren que es un cuadradito que viene de 2 por 2 centímetros.
Yo normalmente en los equinos utilizo la membrana completa, de hecho hay veces tengo que utilizar 2 o 3, pero en las pequeñas especies, caninos y felinos, antes estas membranas vienen estériles, vienen de 100 micras y de 200 micras. Entonces, mi humilde recomendación, utilicen las de 100 micras cuando los defectos corneales son intermedios, pero si su defecto corneal es profundo y tiene una perforación, lo ideal es que utilice las membranas de 200 micras, porque le van a generar un piso tectónico muchísimo mayor y muchísimo más estable. Bueno, entonces, la puede colocar completa, como lo están viendo aquí en la primera imagen. Se me pixela. O lo pueden colocar redonda, que es mucho más bonito, mucho más prolijo, les ahorra material, cortándolo con los punch. Entonces, ¿cómo lo vamos a cortar? Las membranas vienen completamente estériles. Cuando usted esté en su quirófano con su mesa de cirugía abierta y su instrumental estéril abierto y sus guantes estériles, usted va a abrir el empaque de la membrana que está estéril antes de ponerla a humedecer o a remojar, que ya les voy a contar cómo. Usted va a coger el Pons de 5, de 8 o de 10 y va a cortar el tamaño de la membrana que quiera. Va a coger con su pinza McPherson, que no tiene garra, que no le va a dañar la membrana, y va a coger el pedacito de la membrana que va a utilizar y lo va a poner a remojar. El resto de las membranas que ya cortó en el mismo empaque estéril, lo va a guardar, lo va a sellar, lo puede guardar dentro de otra bolsa que tenga previamente estéril. Lo que yo hago es mandar a esterilizar en óxido de etileno, bolsitas Ziplo, ya están estériles, meto ahí adentro mi otra bolsa. ¿Para qué? Para que en el próximo intervención quirúrgica siga teniendo el paquete interno de AJL estéril y no vaya a haber una contaminación cruzada. Esta recomendación que la estoy haciendo no la hace el laboratorio, es una apreciación personal que llevo haciéndola hace más de 4 años y medio, sabiéndola hacer, manejándola de una manera adecuada para que la tengan presente. Esto, manejándolo bien, va a optimizar recursos de una manera, además que son unas membranas que están hechas para durar bastante tiempo. Yo tengo una ventaja grande y es que el flujo mío de pacientes es bastante, las urgencias que llegan son bastantes, entonces se utiliza con muchísima frecuencia este tipo de membranas. Otra cosa importante que debe tener presente antes de hacer la implantación, una vez que usted la corte, es hidratarla. Estas membranas debe hidratarla durante 20 minutos en solución salina estéril o solución salina balanceada. Yo utilizo solución salina balanceada porque es la que utilizo para mis cirugías de cataratas o cirugías intraoculares, pero puede utilizar solución salina balanceada. Si usted ve el inserto de la membrana, se va a dar cuenta que le sugiere hidratarla 20 minutos. Pero como estamos acá para contar también mi experiencia, yo les cuento que yo la he hidratado 10, 15 minutos y me ha funcionado sin ningún inconveniente. ¿Qué hago yo para optimizar el tiempo, para optimizar la anestesia? Porque es importante tener presente eso. Si tenemos un paciente adulto con algún compromiso sistémico, no vamos a querer una anestesia de 20 minutos adicionales que lo pueden hipotensar, que pueden generar una dificultad respiratoria en la recuperación. Mientras yo voy preparando el ojo de mi paciente, mientras voy cortando el estafiloma, mientras voy armando cámara, mientras voy lavando, yo ya tengo mi membrana acá en mi recipiente estéril con la solución salina balanceada. Y para colocar cualquiera de estos injertos se necesita un medio de magnificación, ya sea el microscopio o ya sea una lupa de aumento, que es la que yo utilizo cuando trabajo con equinos, cuando estoy por fuera de la clínica, cuando hay veces me toca trabajar en campo.
Una vez que usted tenga hidratada su membrana y preparado su ojo, porque recuerde que usted tiene que hacer una muy buena asepsia, usted tiene esos pacientes que generalmente llegan perforados o son por mordedura de otro animal o por arañazo de gato, en el caso de los equinos por un trauma contra algo fuerte. eh, y eso generalmente viene con una contaminación secundaria. Entonces es muy importante que usted haga una buena desinfección de esa zona preoperatoria previamente. Nosotros hacemos lavado alrededor del ojo con prepodine yodado y dentro del ojo aplicamos solución yodada al 1 o al 5%. Nosotros utilizamos uno comercial que es el Ocusecti, lo dejamos actuar por unos 3 minutos para que pueda hacer su efecto y ya comenzamos la cirugía. Pero si lo que usted tiene no es una perforación, sino que usted va a hacer una cirugía, como en el caso de este secuestro corneal, donde si bien ya había una eliminación del secuestro profundo, debajo de él habían restos todavía de secuestro con tejido de granulación exuberante. Usted puede hacer una queratectomía intermedia y colocar un injerto de membrana utilizando ¿qué? Utilizando la parte lisa de la membrana. Esa parte lisa de la membrana va a estar en contacto con la córnea que está afectada. Entonces, al punto que iba, mientras va cargando nuevamente el Keynote, es que la parte lisa la utilizamos, por ejemplo, en estos casos en los cuales no hay una lesión profunda. Entonces se coloca la parte lisa sobre la córnea. Yo recomiendo colocar puntos simples, ya lo vamos a ver, para poder generar una mejor adhesión, para que se pueda fijar bien la membrana y evitar que con los movimientos normales, en caso que lo vayamos a dejar abierto, que ya vamos a ver, o la fricción palpebral, esa membrana vaya a tener pérdida de contacto, desidencia de los puntos o se vaya a dañar. Bueno, en esta otra imagen, ya que no quiere cargar, vamos a seguir por acá, allá. Entonces, vamos a ir mirando esta imagen que están viendo mientras carga, en la cual se coloca el injerto de la membrana y miren lo que pasa. Entonces pegamos la membrana, obviamente después de que retiremos los puntos, que lo recomendable es dejarlo de 15 a 17 días, que es el tiempo en que se demora más o menos esa membrana en reabsorberse, vamos a tener un proceso de cicatrización que ya luego, sin todavía manejar coayudantes, va a ir aclarando hasta que el paciente recupere la cicatriz, la transparencia corneal de una u otra forma. Debemos entender que hay pacientes que van a tener una cicatrización más adecuada que otros, pero lo más importante es que este tipo de membranas, al ayudar a que las fibras de colágeno se reorganicen de una manera más paralela, así ella ya se haya reabsorbido, sigue generando un trabajo permitiendo que esas células que están en la zona limbar puedan migrar de una mejor manera y facilitar el proceso de cicatrización. Bueno, no voy a poder seguirles el señalador rojo porque se me bloqueó, pero les voy a ir mostrando acá. En la primera imagen estamos viendo de perfil o de lado el ojo, donde es evidente que tiene un queratocono. Miren esa córnea como está en punta. Y en la segunda imagen de frente vemos un paciente que, si bien tiene una úlcera estromal profunda, también tiene dos puntos que son los que vemos más oscuros, de una coloración café, porque ya hay una exposición de esa membrana de Descemet. Tenemos un edema corneal bastante denso, que es lo que estamos viendo de coloración azul, y aparte de eso estamos viendo vascularización. ¿Qué hicimos con este paciente? Entonces, con este paciente colocamos un injerto de esta membrana de bovino tipo 1, como están viendo en la primera imagen, con la zona rugosa en contacto con la córnea, con la fijación de puntos simples
entre 8 y 10 puntos simples, podemos utilizar varios tipos de sutura y vamos a evidenciar a las 2 semanas donde ya hay un proceso de reabsorción de esa imagen, que es la que están viendo en la parte inferior izquierda, con un tejido de rosado de granulación que no es exuberante, sino que es moderado, pero miren a las siguientes 2 semanas como ya ese tejido solo, sin coayudantes, porque aquí no hemos empezado a utilizar ningún tipo de aclarante corneal aún, ya tenemos una cicatriz más prolija, que si bien tiene un leucoma moderado, es un paciente visual. Y miren en la última imagen de perfil cómo ya tenemos una córnea donde no hay un queratocono tan marcado y hay una repitelización corneal, que es lo que nos interesa para evitar que estos pacientes tengan nuevas perforaciones. Aquí estamos viendo el test de Seidel positivo. Vamos a ver si corre el video. ¿Qué es el test de Seidel? Entonces, para quienes de pronto están conectados y no están familiarizados, el test de Seidel nos ayuda a identificar cuando tenemos una perforación ocular. Nos permite, con la fluoresceína, al aplicarla, poder ver cómo el humor acuoso se va saliendo y la va lavando como si fuese una cascada. Este paciente, en la imagen del lado derecho, están viendo que tiene una perforación, una úlcera corneal profunda. Hay mucho edema corneal, miren el anillo periquerático que tiene, la vascularización que tiene, pero queremos saber qué tan grande es esa perforación, porque a la evaluación oftalmológica nos dio hipotenso, una presión intraocular bastante baja, de 7 y de 8, se sentía como si el paciente tuviese una talamia, y le hicimos el test de Seidel. No sé si están viendo correr el video. Ahí estamos viendo el video. Y miren cómo yo pongo la tirilla de fluoresceína y cómo va saliendo humor acuoso desde la parte interna, lavándome la fluoresceína. ¿Qué quiere decir el test de Seidel? Que mi paciente está perforado. Entonces, si mi paciente está perforado, yo no puedo colocar simplemente una membrana de 100 micras, sino que yo tengo que colocar una membrana de 200 micras. Voy a colocar la parte rugosa, como estamos viendo en la primera imagen, en contacto con la córnea. Voy a fijar bien mi membrana con puntos simples, la cual voy a dejar de 15 a 17 días, y después de esos 15 o 17 días que yo retire los puntos, voy a ver un proceso de cicatrización, que si bien pueda tener un proceso inflamatorio activo, porque el proceso de cicatrización, por más injerto que yo coloque, va a generar vascularización superficial o profunda, el efecto que hace esta membrana es hacer que esas células que lleguen ahí puedan permitir que las fibras de colágeno se reagrupen en el estroma, favoreciendo la recuperación del grosor corneal, pero que también esos vasos que llegaron se puedan reabsorber de una manera muchísimo más rápida y me puedan generar cicatrices como la de la última imagen, que es un leucoma simple, que si bien tiene unos vasos fantasmas, no me está afectando la capacidad visual. Aparte de eso, no me está generando molestia ocular y no tengo ningún proceso de inflamación activa. En los equinos es mucho más compleja la situación, porque es que en los equinos las perforaciones son mucho más traumáticas, muchísimo más grandes, y el manejo es mucho más diferente. Tú no le puedes poner a un equino un collar isabelino, si bien lo puedes amarrar a 2 vientos, si bien le puedes colocar máscara, si bien le puedes colocar sonda de aplicación de medicamentos, el temperamento de ellos es mucho más complejo, y no es lo mismo manejar un gato de 4 kilos, un canino de 10 kilos, que un caballo de 480 o 550 kilos. Entonces, el manejo es mucho más complejo, son ojos mucho más grandes, más lateralizados,
donde fácilmente se van a traumatizar. En esos pacientes utilizamos la membrana de colágeno bovino tipo 1 completa, incluso muchas veces la utilizamos multilamelar doble o utilizamos inclusive otros tipos de membranas como coayudantes, como la membrana amniótica de Quino. ¿Para qué? Para proteger ese ojo, porque yo sé ante qué paciente me estoy enfrentando, para favorecer la cicatrización y evitar todo este tipo de complicaciones que se pueden generar por el manejo y también por el tipo de úlceras. Recuerden que estas úlceras en ellos se contaminan fácilmente con pseudomonas, que son bacterias gram negativas que nos van a generar esa destrucción o esa licuefacción de la córnea por el mismo medio donde están, el potrero, por el heno y también con hongos. Son úlceras que están contaminadas con hongos. Les estoy mostrando un video donde miren que el manejo de ellos es muy difícil. Desde que yo estoy haciendo la cirugía, yo estoy pendiente de que al tumbar el paciente no me lo acuesten sobre el ojo que voy a operar porque ya voy a tener un ifema o una herida mayor y lo peor aún, que cuando se despierte el paciente no haga movimientos bruscos de la cabeza, lateralizados y se me pueda golpear el ojo que acabé de operar, dañándome la cirugía, expulsándome el injerto. En esos casos, yo no solamente coloco un injerto multilamelar, sino que también hago plastias en 360 y tarsorrafias, de las cuales ya les voy a hablar, que también suelo hacerla en caninos, en estos braquicefálicos que tienen el ojo expuesto, para evitar este tipo de complicaciones. Y en los equinos, hay veces es difícil aplicar gotas, porque recuerden que el tratamiento quirúrgico no es excluyente del tratamiento médico, como lo vamos a ver más adelante, y requieren terapia antibiótica, entonces dejamos, como están viendo en la primera imagen, las sondas transpalpebrales para aplicación de medicamento, ya sea las que hacemos con sondas urinarias o ya sea las que vende Medical Instruments o otras marcas de referencia. En la imagen del centro están viendo 2 semanas post cirugía, la perforación que tenía, cómo tengo ya una cicatrización. ¿Tiene un leucoma denso? Sí. ¿Hay vascularización? Sí, pero es una vascularización fantasma. La córnea está recuperando su grosor. No tengo uveitis activa. El paciente es visual, ve como empañado porque tengo una opacidad, en este caso densa y una sinequia, pero que yo ahí ya en ese punto puedo manejar coayudantes, aclarantes corneales, tipo ciclosporina, tipo tacrolimus, esteroides si lo quieres manejar para inhibir esa vascularización y ayudar a aclarar la córnea. Entonces, podemos utilizar las membranas en diferentes tipos de lesiones y en diferentes tipos de paciente, pero tenemos que saberlas utilizar para poder tener unos resultados exitosos, porque aquí no estamos en una receta de cocina donde en cada paciente se maneja de la misma manera, no, depende del temperamento del paciente, depende del tipo de paciente, depende de la raza del paciente, depende si tengo un propietario juicioso o no, depende si la lesión es profunda, perforante, si tengo un queratocono, si tengo infección, si no tengo infección y si el paciente llegó con la lesión aguda, con la lesión crónica. Son muchas variables que van a influenciar en el éxito de que esa membrana pueda tener unos óptimos resultados. Acá les estoy mostrando los diferentes tipos de sutura que podemos utilizar. Entonces, miren el paciente de arriba, que ya les voy a mostrar el postquirúrgico en la primera imagen, donde se evidencia en la zona que está teñida de fluoresceína porque le hice test de Seidel, donde hay la perforación. Pero es un paciente que llevaba 3 días perforado, donde ya hay un adelgazamiento corneal, donde ya hay un queratocono, hay una ampolla corneal y hay una perforación. Colocamos el injerto de membrana, lo podemos colocar con un nylon 9 ceros o con un etilón 8 ceros, como la imagen que están viendo arriba hacia la derecha con los puntos negros, o lo podemos colocar con ácido poliglicólico 8 ceros, como en la imagen que estamos viendo en la parte inferior derecha. Doctora, que es que la teoría dice que es que en la córnea solamente se puede colocar un monofilamento por el riesgo de infección. Estamos totalmente de acuerdo. Eso lo dice la teoría y eso está bien fundamentado. Sin embargo, si yo no tengo una úlcera en Milting,
si yo no tengo una infección exacerbada en esa córnea, yo llevo 13 años utilizando en córnea ácido poliglicólico 8 ceros o Vicryl 8 ceros porque la aguja de este tipo de sutura me encanta y no se daña, no es tan traumática como la del nylon o la del etilón. Entonces podemos utilizarla, sí, teniendo en cuenta cada caso y teniendo en cuenta cada paciente. Vuelvo y repito, cada paciente es diferente, cada caso es diferente y las decisiones las vamos a tomar según cada paciente, ¿ok? Nada de esto es una receta, ¿cierto? Todo se tiene que ver en conjunto. Cualquiera de las suturas se pueden utilizar. ¿Cuántos puntos vamos a colocar? Vamos a colocar entre 8, 10 puntos o si quiere más. ¿Por qué? Resulta que en los pacientes braquicefálicos, por ejemplo, tenemos una exposición del globo ocular muy marcada por su condición racial. Eso va a hacer que haya mayor evaporación de la lágrima, obviamente que la córnea esté más expuesta y de esa manera también nuestro injerto. Y aparte de eso, tenemos pacientes que no son de fácil manejo, que con el mismo collar isabelino se intentan frotar contra las cosas, que incluso hacen pequeños bulticos con la cobija y meten el collar para rascarse. Entonces tenemos que tener fijada muy bien nuestra membrana. Lo ideal es que pongamos entre 8, 10 puntos. Si quieren poner 12 puntos no hay problema. Yo prefiero y recomiendo colocar puntos simples que sutura continua, o si van a hacer una sutura continua, coloquen por lo menos 4 cardinales y luego la sutura continua, para que de esta manera, si se revienta un punto, queden los otros dando la, la presión deseada. Puedo dejar mi membrana amniótica, mi membrana de colágeno de bovino tipo 1 así, expuesta, como la estamos viendo acá. Sí, la puedo dejar. Pero aquí tenemos un factor importante que usted, dependiendo del paciente que tenga, no todos son juiciosos y no todos los propietarios son juiciosos. Entonces, si usted deja su membrana expuesta de esta manera, que se puede hacer, probablemente también por la condición del paciente y las condiciones medioambientales, corrientes fuertes de aire, exceso de polvo, evaporación lagrimal, si convive con otros animales, puede hacer que esa membrana se reabsorba un poco antes de tiempo. Este paciente es el que les mostré anteriormente, y miren, al quitarle a las 2 semanas los puntos, como ya tenemos un tejido de granulación en la primera imagen. ¿Qué pasa? Que es un Chick-Su. Les hablaba al principio, como pueden ver en las imágenes, que la esclera está pigmentada. Entonces son pacientes que cuando tienen una inflamación o una lesión corneal suele pigmentarse. Para evitar esa pigmentación, a pesar de que cicatrizó bien y que el paciente es visual, ahí es el momento de utilizar coayudantes tipo ciclosporina, tipo tracolimos, o si usted quiere manejar esteroides, puede manejarlo para evitar la migración de ese pigmento, y también le van a ayudar indirectamente como aclarantes corneales. Entonces, ¿puedo dejar la membrana expuesta? Sí, puede dejar la membrana expuesta y está revisando su paciente cada 2 días, cada 3 días. Le explica al propietario qué es lo que puede ver de manera normal. Pero también puede usted estar tranquilo, y para mí es muy importante dormir tranquila, además con el flujo de pacientes que tengo. Entonces yo prefiero en la mayoría de los pacientes, me voy a devolver que se pasó, colocar una plastia en 360, un FLA en 360 y hacer una tarsorrafia. Miren, por ejemplo, en este paciente cómo tenemos un estafiloma, que es la primera imagen que están viendo. Es una perforación bastante significativa. Hay una exposición del iris. Tocó hacer una reparación de la cámara, tocó hacer una extracción del iris que ya estaba afectado y colocar un injerto de membrana de colágeno tipo 1 bovino, doble capa, para ayudar a cubrir ese defecto. En este caso quedó de 400 micras, pero porque yo coloqué una sobre la otra, entonces ya no tengo 200, sino 400, porque tengo el defecto muy grande. No tiene que colocarla una sobre la otra, puede utilizarlas como usted lo considere según la perforación. Acá hicimos una plastia en 360. A los 17 días
se retiró la plástica, puede hacer simplemente un flap. ¿Y qué tenemos? Una reabsorción ya de la membrana. El edema corneal denso que tenía en la imagen número 1 ya me cicatrizó, la vascularización que tengo es mínima, tengo una reparación corneal prolija sin un adelgazamiento corneal marcado, donde ya puedo manejar aclarantes corneales o coayudantes para ayudar a recuperar la transparencia de ese ojo. Algunos pacientes no requieren ningún coayudante porque la misma membrana nos ayuda a que el proceso de cicatrización sea más prolijo. Pero miren este paciente cómo llegó. Es un paciente con un daño corneal bastante severo y bastante marcado. Entonces, mi recomendación, traten de evaluar muy bien su paciente, traten de evaluar el propietario que tienen para poder hacer el tratamiento de la mejor manera y saber si dejan el ojito abierto, si hacen el FLA, si hacen la tarsorrafia o si hacen una plastia en 360. La tarsorrafia y la plastia en 360. Recuerden que siempre deben dejar un orificio en la parte medial para la aplicación de las gotas. ¿Ok? ¿Qué buscamos con esto? Proteger nuestra membrana. Miren, por ejemplo, este paciente que si bien no le hicimos una tarsorrafia como tal, a él se le colocó el injerto de la membrana, teníamos una perforación ocular, como se ve en la primera imagen, le colocamos 12 puntos alrededor de la membrana, a los 15 o 17 días ya teníamos aún una úlcera, pero era una úlcera superficial, ya había un proceso de cicatrización, continuamos con la terapia antibiótica, con el collar isabelino, que es muy importante. Recuerden que el collar isabelino no es negociable y ya luego aclaramos. Entonces, es así como tenemos. Miren este paciente que llegó con esta perforación ocular y miren la cicatrización que tuvo. Miren este otro paciente con este secuestro corneal y miren la cicatrización que tuvo. Entonces son pacientes que en algunos casos vamos a tener que manejar ciclosporina cada 12, cada 24 horas, en el caso de los gatos cada 48 horas para ayudar a aclarar, a inhibir la vascularización, o vamos a manejar tacrolimus al 0.03% después del mes para ayudar a aclarar, o hay quienes utilizan esteroides, independientemente de los coayudantes que tengamos, el proceso de regeneración corneal es bastante importante, porque si esas fibras de colágeno del estroma ya no van a estar de una manera pareja, prolija y organizada, ese leucoma que me va a quedar va a ser muy denso y va a ser difícil luego quitarlo cuando así yo maneje coayudantes. Se puede a ver si se puede guardar en un hornillo con ultravioleta. Hablan de la membrana. Pues Sí, en la para luz. conservarla creo que es. No lo sé, no lo he hecho. La luz ultravioleta, en teoría, y el flujo laminar tienen un efecto antiséptico. Nunca lo he hecho, no sé, habría que investigar y habría que hacerlo y luego hacerle cultivos, pero lo que yo hago sí es manejar todo muy estéril, guardar en los recipientes previamente estéril, eso se guarda donde guardamos el instrumental quirúrgico estéril y luego lo utilizamos. Llevo 4 años haciendo esto sin una sola complicación de infección. Segunda pregunta, ¿se puede aplicar dosis de antibiótico subconjuntival? Sí, sí se puede, de hecho eso era lo que seguía, entonces les voy a hablar un poquito. Entonces yo dejo la aplicación de antibiótico subconjuntival para pacientes que son agresivos, para el caso de los equinos o de las especies no convencionales, pero si tenemos un paciente que es tranquilo, que se deja aplicar gotas y que su propietario es juicioso, lo ideal es manejar gotas porque eso te va a permitir manejar el antibiótico de una manera más continua y tener una terapia antibiótica cubierta todo el tiempo. Les había hablado de que la cirugía no es excluyente del tratamiento médico, ¿ok? No es excluyente del tratamiento médico.
Es importante que así usted haga la cirugía, su paciente tenga antibiótico. Entonces, si el paciente no está perforado, solo con el tratamiento médico tópico es posible que se recupere. Entonces manejamos ciprofloxacina, moxifloxacina, tobramicina, cada 6 o cada 8 horas. Pero si su paciente tiene una perforación y no fue aguda, sino que ya lleva algunas horas o algunos días, igual si está perforado y más si fue por una mordedura, por un arañazo, por un cuerpo extraño, lo ideal es que maneje antibiótico sistémico tipo convenia con el que utilizamos acá, que es de depósito, o si no, vía oral. Aprovecho esta imagen que están viendo ahí, que es el paciente que vieron ahora, que tenía no solamente una úlcera estromal, sino también de hematoceles. Si bien le quedó un leucoma, que se va a aclarar luego con tratamiento médico coayudante, miren que tenemos una repitelización muy adecuada después de haber utilizado la membrana. En estos pacientes se puede manejar antiinflamatorios por vía oral, pero nunca tópicos. Si bien hay literatura que dice que los antiinflamatorios no esteroideos se pueden manejar en casos de úlceras corneales, yo, Sandra Acevedo, no los recomiendo y más si tengo estas lesiones tan marcadas, porque indirectamente el proceso de cicatrización se va a ver afectado. El collar isabelino, la campana, no es negociable. El paciente después de la cirugía debe tener una protección mecánica porque le puede molestar. Si bien el dolor es mínimo, porque recuerden que también este tipo de membranas, al generar un piso tectónico, inhibe esas terminaciones que están superficiales del trigémino y también inhibe ese dolor exacerbado. Son pacientes que igual los puntos le pueden molestar. La imagen que vieron anteriormente era también una de las cicatrizaciones adecuadas en estos pacientes. Si usted hace una cirugía adecuada, si usted hace un procedimiento adecuado, pero el propietario le quitó el collar isabelino y al paciente le picó, se frotó bruscamente, metió la cabecita por la cobija y se rascó, no solamente se va a dañar la cirugía que usted con tanto esmero hizo, sino que puede hacerse una lesión mayor y puede generarse una perforación mayor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo elegir si usar una membrana de colágeno tipo 1 o un implante de membrana amniótica? Bueno, no, es lo que usted tenga a la mano. Yo utilizo las dos. Yo utilizo las dos. De hecho, combino las dos en casos muy severos. A ver, ¿qué pasa? Que la membrana amniótica, ya sea la que venga preparada o la membrana amniótica de Quino, que preparamos algunos oftalmólogos, obviamente va a disminuir costos, pero muchas veces, dependiendo de la membrana, pues porque si son las comerciales antes son mucho más costosas que estas, pero obviamente, si el defecto corneal es muy grande, usted tiene que plegar esa membrana sobre sí misma para generar multicapa o colocar varias. Entonces, depende del defecto. Yo, por ejemplo, lo que hago, y lo hago con frecuencia en equinos, es que coloco el injerto de colágeno bovino tipo 1 en injerto sobre el defecto corneal y ya luego coloco la membrana amniótica de equino tipo lentilla, como si fuera un lente de contacto fijado a todo a 1 milímetro del limbo y de esta manera ambas me van a ayudar. Primero, la amniótica me va a ayudar a recubrir el injerto, pero ambas me van a ayudar al proceso de cicatrización, a inhibir la inflamación y a proteger la córnea. ¿Cómo lo decide usted? Dependiendo de la lesión que tenga el paciente y de lo que usted tenga a la mano en su clínica y en su quirófano. Otra pregunta. Has hablado de tiempos de cicatrización. ¿Cuál sería el tiempo óptimo para que se degrade la membrana? ¿En cuánto tiempo cicatriza adecuadamente? ¿Cambia mucho entre distintas especies? Sí, cambia entre distintas especies y entre la misma especie y entre pacientes. Me explico. Por ejemplo, no es lo mismo el proceso de cicatrización de un paciente diabético, de un paciente de 12 años que de un paciente de 6 meses, y no es lo mismo un equino
que un canino, que un felino, ¿cierto? La córnea de los felinos tiene una gran capacidad de recuperación y de regeneración. Solamente tiene un pero, y es que pueden generar simbléfaros, que son adherencias de la conjuntiva, en ese proceso de cicatrización. Con los braquicefálicos, si el defecto corneal está en el centro, ahí vamos a tener mayor evaporación corneal, va a estar mucho más expuesto, entonces en ellos es preferible hacer tarsorrafias, es preferible hacer plastias en 360. Y en los equinos depende mucho del manejo y si hay una infección por hongos o no, o por o una contaminación secundaria. Yo, por ejemplo, siempre en los equinos trato de hacer citología y trato de hacer cultivo con antibiograma antes de colocar el injerto, porque generalmente ya llegan con perforación. Entonces, en teoría, esta membrana tiene un proceso de reabsorción entre 15 y 17 días, que es lo que yo he visto en la experiencia que yo he tenido. Entonces, yo quito los puntos en ese tiempo, entre 15 o 17 días. ¿Se puede reabsorber antes? Sí, claro, depende. Se puede reabsorber antes si el proceso infeccioso está activo, si el paciente tiene unos movimientos bruscos palpebrales y generó desidencia de los puntos y movimientos de la membrana. Pero ya como usted conoce su paciente, como ya sabe cuál es el tipo de lesión, usted ya decide proteger esa membrana. Pero en promedio entre 15 y 17 días. Ese es el tiempo en que yo dejo los puntos y luego los retiro. En los equinos no los retiro antes del día 17. En casos en que se han puesto dos capas de membrana de colágeno y no se ha realizado posteriormente un recubrimiento o tarsorrafia, ¿se ha observado algún caso en el que la capa de arriba se ha perdido por el roce de los párpados? Es una Sí, complicación que he observado frecuentemente con la membrana amniótica. Gracias. sí, claro, ahí hay una fricción. Ahí hay una fricción y debes tenerlo presente, y más en estos pacientes que son braquicefálicos y que son expuestos. En esos pacientes, si no vas a cerrar, debes colocar unos puntos mucho más pegaditos el uno del otro. Sin embargo, yo te recomiendo que cierres. O sea, en esos pacientes, sí, o sea, no está mal hacer una plastia, no está mal hacer una tarsorrafia. Eso sí, esté pendiente de su paciente. Usted le va a quitar los puntos a las 2 semanas, a los 17 días, pero usted va a estar en contacto con el propietario y si es necesario revisarlo antes porque hay una infección, porque los puntos se zafaron, usted debe hacerlo. Pero sí, evidentemente sí. No tenemos más preguntas por ahora. Bueno, entonces regálenme un momento que les quiero mostrar solo una cosa. Sí, espera, hay un par de preguntas más. Claro, En caso de adelante. úlcera profunda, cuando comenta la parte rugosa de la membrana con contacto con la córnea, se refiere la parte rugosa hacia abajo y la lisa hacia arriba. ¿Es así? Sí, es así, la parte rugosa hacia abajo en contacto con la córnea. ¿Me ayudan a dejar de compartir pantalla que se volvió a bloquear, por favor? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Cuando empieza a utilizar córticos tópicos para minimizar ¿Cuándo empieza a utilizar córticos tópicos para minimizar fibrosis y pigmentación? Bueno, yo, Sandra Acevedo, no soy muy amiga de los esteroides tópicos, pero están reportados y se pueden empezar a utilizar a partir de la tercera semana postperforación. Yo no, a mí no me gusta utilizarlos porque de todas maneras, de cierta manera, va a haber un grado de adelgazamiento corneal, y si en ese proceso el paciente se, si en ese proceso el paciente se rasca, se puede reactivar la úlcera. Yo prefiero manejar la ciclosporina o prefiero manejar el tacrolimus. La ciclosporina al 1% y el tacrolimus al 0.03%. Son indirectamente, nos van a ayudar a inhibir esos vasos y nos van a ayudar también como aclarantes corneales. No está mal utilizar los esteroides si usted está seguro que ya no hay una úlcera activa, pero vigilando su paciente constantemente. ¿Listo? Eh, Aparte de los antibióticos que vamos a manejar de manera tópica después de que hagamos la cirugía, la otra recomendación es manejar
hialuronato al 0,4% si es posible, o condroitina al 2%. A nivel comercial veterinario hay muchas de estos medicamentos, porque si bien son lubricantes y protectores corneales, se sabe que favorecen la migración de los queratocitos desde la zona limbar hacia el defecto corneal. Entonces, si usted tiene un paciente que acabó de operar de una membrana, sea que lo deje abierto o que lo cierre, que va a dejar un espacio medial para la aplicación de gotas, debe ir con antibiótico cada 6, cada 8, cada 12 horas, según el caso. Lo va a acompañar de un lubricante ocular o protector corneal tipo hialuronato o tipo condroitin cada 6, cada 8, cada 12 horas, dependiendo del caso. Si el paciente llegó perforado, es conveniente manejar antibiótico sistémico. Y vamos a repasar 5 cositas o 5 tips que les quiero dejar para que les sirvan en su día a día y en su práctica, porque a mí lo que me parece importante de estas charlas o de estos webinars es compartir la experiencia, porque todos nos equivocamos, todos tuvimos fallas, pero también esas fallas nos ayudaron a tener resultados adecuados, manejando la anatomía ocular y manejando la transparencia corneal. Entonces, utilizamos membrana de 100 micras cuando el ojo no está perforado y las lesiones son intermedias. Utilizamos la parte rugosa cuando hay perforación, sin embargo, puede manejarla indistintamente, pero la parte rugosa ideal en contacto con la córnea cuando hay perforación. Recomiendo que proteja ese injerto que tiene con una plastia en 360, con un FLA o con una tarsorrafia temporal, dejando la aplicación de las gotas. El tratamiento quirúrgico no es excluyente del tratamiento médico. Y muy importante, el uso de collar isabelino, que no es negociable. Al paciente le molestan los puntos, el paciente se inflama y el reflejo de él va a ser rascarse. En el caso de los equinos, hacemos amarre a 2 vientos, ponemos máscara protectora, colocamos la sonda de fijación, pero también tomamos las medidas correctivas. No sé si hay alguna otra duda, inquietud o algo más en lo que puede ayudarles. Hay una pregunta más. En Carlinos, en su experiencia, en caso de úlcera profunda, ¿se pigmenta igual o menos que la membrana amniótica? En los carlinos, en todos los braquicefálicos, el PU, el Chixú, etcétera, ellos tienden a tener un grado de pigmentación asociado a la queratitis pigmentaria y a la predisposición racial. Si bien la membrana le ayuda al proceso de regeneración, usted después de que haya una repitelización de esa córnea debe empezar cuanto antes tratamiento o con Tranexan al 1%, o con ciclosporina al 1%, o con tracolimus al 0,03%. Es más fácil evitar esa pigmentación que atenuarla o quitarla. Y en ellos siempre o casi siempre, en la mayoría de los casos, como le mostré en el caso del Chixú, ese pigmento va a intentar llegar donde está la cicatrización. Y si ese pigmento es denso, le va a afectar la capacidad visual. Entonces, la recomendación es que a partir de que usted retire los puntos entre el día 17 y el día 20 postquirúrgico, si no hay ninguna lesión activa y el paciente cicatrizó bien, empiece con cualquiera de estos 3 medicamentos, Tranexana al 1, ciclosporina al 1 o tracolimus al 0,03% en gotas oftálmicas para evitar esa pigmentación. Es más fácil prevenir que aclarar. No tenemos más preguntas. Bueno, les agradezco muchísimo todas las preguntas porque realmente me encanta que me pregunten. Les agradezco la paciencia. Es una falla técnica que no quería que sucediera, pero creo que es el Keynote que se está pixelando. Pero espero que haya sido de su agrado porque la hice con el mayor de los gustos, pensando en la práctica del día a día de cada uno de ustedes y pensando en dejarles
algo importante para que puedan poner en práctica y que vean que no solamente es simplemente hablar, sino ver unos resultados satisfactorios y que podamos poner en práctica lo aprendido en este tipo de charlas. Entonces, muchas gracias a ti, Daniel, y a JL por la invitación, porque para mí siempre va a ser un placer hablar de este tema apasionante de la oftalmología, y gracias a todos ustedes por la paciencia, y de verdad espero de corazón que les sirva lo que les dije en esta charla. Muchas gracias a todos por asistir y sobre todo a usted, doctora. Un saludo para todos.